Muy buenas noches, amados amigos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y saludar a cada uno de ustedes y traerle a cada uno de ustedes el programa divino correspondiente para nuestro tiempo. Quiero leer en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 18, verso 19 en adelante, donde dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención del cuerpo. Que Dios nos permita entender lo que es la redención del cuerpo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Desde la caída en el huerto del Edén, el ser humano no ha podido vivir por toda la eternidad. El ser humano cayó de la vida eterna. Antes de la caída, el ser humano podía vivir sin límite de tiempo, pero luego de la caída, el ser humano no podía continuar viviendo por toda la eternidad. Así es que el ser humano, luego de la caída, ha estado apareciendo en este planeta Tierra en un cuerpo temporero, mortal, corruptible, y por esa causa el ser humano pasa por este planeta Tierra como una sombra, pasa por este planeta Tierra como la hierba del campo, que hoy es y mañana ya no es. Así pasa el ser humano por este planeta Tierra, y algunas personas no saben el motivo por qué aparecen en este planeta Tierra y viven en esta tierra una vida sin un propósito divino y sin conocer ese propósito o programa divino para el cual Dios ha enviado a los seres humanos a vivir en este planeta Tierra. Es necesario que todo ser humano comprenda que no está aquí por mera casualidad, sino que ha sido enviado para vivir en este planeta Tierra por una temporada, para que pueda captar, entender el programa divino que lo llevará a la vida eterna. Ahora, hablando de la redención de nuestro cuerpo, esta es la esperanza de los hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo, y también es la esperanza de toda la creación. Por eso dice San Pablo que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios en un cuerpo eterno, en un cuerpo redimido. El ser humano, los hijos de Dios, regresarán a tener un cuerpo eterno. Por eso
La redención de nuestro cuerpo es la transformación de nuestro cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, incorruptible, conforme a la promesa de Dios, para poder vivir por toda la eternidad. Esa es la liberación de los hijos de Dios que toda la creación anhela que ocurra, porque con la liberación de los hijos de Dios, todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, la creación completa también entrará a esa manifestación de los hijos de Dios, para la creación completa recibir su redención también, para la creación completa regresar a su condición original. Pues el planeta Tierra estuvo en las manos de los hijos de Dios en el principio, cuando Adán estaba en el huerto del Edén. Pero cuando Adán cayó, cuando la raza humana cayó en el huerto del Edén, los derechos a la vida eterna, Adán los perdió. Los derechos a este planeta Tierra, Adán los perdió también. Por eso el planeta Tierra cayó en las manos del enemigo, y por eso han surgido tantos problemas y tantas guerras sobre la Tierra, porque la Tierra, el planeta Tierra, salió del dominio de los hijos de Dios. Pero el Señor Jesucristo dijo: los mansos recibirán la tierra por heredad. O sea que la tierra, el planeta Tierra, regresará a las manos de los hijos de Dios cuando los hijos de Dios reciban la redención de su cuerpo, o sea, reciban el cuerpo eterno. Entonces el planeta Tierra regresará a las manos de sus dueños originales, que son los hijos de Dios. Por eso la creación completa está gimiendo a una, para que llegue, y deseando que llegue ese momento en donde nuevamente los hijos de Dios estarán viviendo en cuerpos eternos y tendrán dominio sobre toda la creación. Serán a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Por eso en este mismo capítulo de Romanos, capítulo 8, verso 28 y 29, dice San Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, conforme al propósito de Dios. Porque Él tiene un propósito. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora podemos ver que a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Y eso está por acontecer. Esa es la transformación de nuestros cuerpos, es la redención de nuestros cuerpos, en donde recibiremos un cuerpo eterno y seremos semejantes al Señor Jesucristo. Ese es el propósito divino, que seamos a imagen del Señor Jesucristo y así seamos iguales a Él, para poder desempeñar el cargo de reyes y sacerdotes sobre la tierra en el glorioso reino milenial que Él ha prometido para cada uno de sus hijos. El apóstol San Pablo, teniendo un conocimiento muy grande de la redención de nuestros cuerpos, él estuvo mostrándonos en su carta
a los Corintios, en el capítulo 15 de Corintios, él nos dice que hemos de recibir una transformación de nuestros cuerpos. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Para qué? Para que regresemos a la vida eterna, para que así también toda la creación entre en ese programa de liberación y reciba su liberación y regrese a las manos de los hijos de Dios, que son sus dueños originales. Así es que tenemos la promesa y el orden para la redención de nuestros cuerpos. Tenemos un orden establecido por el Señor Jesucristo a través de San Pablo y por el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo sobre la tierra. Dice el apóstol San Pablo que para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos, dice que se requiere la trompeta final. La trompeta final, el mensaje final de Dios para los hijos de Dios en el fin del tiempo. Ninguna persona que no haya escuchado la trompeta final, el mensaje final del Señor Jesucristo en el fin del tiempo, podrá regresar a la vida eterna, podrá regresar a un cuerpo eterno. Ninguna persona podrá recibir la transformación de su cuerpo y poseer un cuerpo eterno sin primero escuchar la trompeta final, el mensaje final del Señor Jesucristo. Es el mismo mensaje, la misma trompeta de la cual dijo el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24 y verso 31. Y leemos este pasaje que dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí tenemos esta gran voz de trompeta, esta trompeta final para llamar y juntar a todos los escogidos. Y esta trompeta final la toca, la suena el ministerio de sus ángeles, que es el ministerio final del Señor Jesucristo enviado para llamar y juntar a todos los escogidos. En la parábola del trigo y de la cizaña, el Señor Jesucristo dijo que dejaran el trigo y la cizaña crecer juntos hasta el tiempo de la cosecha de la siega, porque en el tiempo de la siega, que es el fin del siglo, el Hijo del Hombre enviaría sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo la cosecha. El trigo será recogido en el alfolí de Dios y la cizaña será atada en manojos y quemada en el fuego. Esa es la promesa para el fin del tiempo. Es el ministerio de sus ángeles prometido también en Zacarías capítulo 4 y también en Apocalipsis capítulo 11. Ese es el ministerio del fin del tiempo. Es el ministerio de los dos olivos. Es el ministerio de los dos candeleros. Es el ministerio de Moisés y de Elías repitiéndose en el fin del tiempo. El ministerio de Elías se ha manifestado ya 4 veces. Anteriormente se manifestó en Elías Tipita, luego en Eliseo por segunda vez, pues Eliseo en la petición que hizo dijo
que la doble porción del Espíritu que está en ti venga sobre mí, le dijo a Elías Eliseo. Y cuando Elías se fue, vino sobre Eliseo la doble porción del Espíritu que estaba en Elías. Y cuando Eliseo tomó el manto de Elías y abrió el río, el Jordán, los hijos de los profetas que estaban al otro lado dijeron: el espíritu de Elías ha descendido sobre Eliseo. Fue la segunda ocasión en que un hombre ministró con el espíritu y virtud de Elías aquí en la tierra. Luego la tercera ocasión en que un hombre, un profeta, ministró en el espíritu y virtud de Elías fue Juan el Bautista. El arcángel Gabriel le dijo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que tendría un hijo y sería profeta del Altísimo y vendría en el espíritu y virtud de Elías. Y luego, cuando ya estaba en su ministerio terrenal Juan el Bautista, el Señor Jesucristo dijo, cuando le preguntaron: ¿y no es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas? El Señor Jesucristo dijo: ya Elías vino y no lo conocieron e hicieron de él todo lo que quisieron. Y entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Y en una ocasión también el Señor Jesucristo dijo: Él es aquel Elías que habría de venir. Así es que, si ustedes lo quieren recibir, al Elías prometido, Él es aquel Elías que habría de venir, el cual le prepararía el camino al Señor. Así es que Juan el Bautista fue el tercer hombre, el tercer profeta que ministró con el espíritu y virtud de Elías, el espíritu ministerial de Elías manifestado en la tierra. La cuarta ocasión fue en William Marion Branham de Norteamérica, el cual vino en el espíritu y virtud de Elías para precursar la segunda venida del Señor, así como Juan el Bautista precursó la primera venida del Señor. Y la quinta ocasión en que un hombre ministra con el espíritu y virtud de Elías es en el cumplimiento de la profecía de los 2 olivos de Zacarías capítulo 4 y de Apocalipsis capítulo 11. El Señor Jesucristo en el fin del tiempo enviaría a su ángel mensajero, a su último profeta, al Benjamín de los profetas, con el espíritu y virtud de Elías en su quinta manifestación. Pero también tenemos al otro olivo, que es el ministerio de Moisés. En Apocalipsis capítulo 11 podemos ver que los milagros, las señales que son hechas por el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, por estos 2 olivos, son los mismos milagros que hizo Moisés allá en Egipto, y son los mismos milagros también que hizo el profeta Elías en su primera manifestación. Ahora vendrá un profeta con el espíritu y virtud de Elías en su quinta manifestación, y con el espíritu y virtud de Moisés en su segunda manifestación. Estos ministerios están prometidos para el fin del tiempo, para con gran voz de trompeta llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. ¿Para qué? Para preparar a todos los escogidos para recibir la redención del cuerpo, o sea, la transformación de nuestros cuerpos mortales para ser convertidos en cuerpos inmortales, cuerpos incorruptibles, cuerpos eternos.
los hijos de Dios regresarán a la vida eterna con un cuerpo eterno, y para preparar el camino a toda esta obra divina y para llevar a los hijos de Dios a esta transformación, a la redención de sus cuerpos, Él en el fin del tiempo envía el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Son el ministerio de los ángeles del Señor. Un ángel es un profeta mensajero. Y el ministerio de Moisés ministró miles de años atrás. Moisés fue un profeta dispensacional y trajo un mensaje dispensacional, el mensaje de la ley para un pueblo, y trajo también, además de todas las bendiciones para el pueblo hebreo, para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida en la liberación del pueblo hebreo. Además de eso, trajo las plagas, los juicios divinos sobre el reino de los gentiles, el reino del faraón. Ahora, un mensajero dispensacional siempre viene con un mensaje dispensacional, y para el fin del tiempo se requiere el ministerio de Moisés, porque es el tiempo en que la dispensación del reino comienza, y no puede comenzar una dispensación sin un mensajero dispensacional, y no puede comenzar un mensajero sin un ministerio profético dispensacional para traer un mensaje dispensacional. Dios no puede enviar un profeta sin un mensaje, y Dios no puede enviar un profeta con un mensaje fuera de una edad o de una dispensación, lo cual muchas personas y estudiosos de la Escritura no han comprendido, y por esa causa, cuando Dios ha enviado a través de la historia de la raza humana un profeta mensajero, las personas lo han mirado como una persona rara y con un mensaje raro para ellos, y no han comprendido que una nueva edad ha comenzado, o una nueva dispensación. Y para poder comprender el mensaje de ese profeta y el ministerio de ese profeta, las personas tienen que moverse a esa nueva edad o dispensación que está comenzando ese profeta, y no se puede mover a menos que no sea con el mensaje que él trae, el cual revela, da a conocer el tiempo que ha comenzado, da a conocer la nueva edad o dispensación que ha comenzado. Ahí estuvo todo el problema del pueblo hebreo y de aquellos líderes religiosos como el sumo pontífice, los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, los escribas, personas muy educadas, personas con doctorados en divinidad, con un conocimiento muy grande acerca de la dispensación de la ley y del mensaje de la ley. Pero cuando el Señor Jesucristo apareció y fue bautizado por Juan el Bautista, allí estaba comenzando una nueva dispensación. Y al comenzar una nueva dispensación, el Señor Jesucristo comenzó a llamar a la gente y les decía: si el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, y si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
comenzó a llamar a las personas para que lo siguieran, y él comenzó a mostrarle el programa divino para aquella nueva dispensación, lo cual no comprendieron aquellos teólogos, doctores en divinidad. No lo comprendió el sumo pontífice, pues ellos pensaron que la dispensación de la ley continuaría por toda la eternidad. Pero Dios en su programa tiene edades, Dios en su programa tiene dispensaciones también. Y cuando hay un cambio de edad o de dispensación, Dios siempre ha enviado un profeta mensajero con el mensaje correspondiente para ese tiempo. Y ahí comienza una nueva etapa del programa divino. Ahora, en el tiempo de Jesús, vean ustedes que aquellas personas muy educadas en la teología no podían comprender lo que estaba aconteciendo en el programa divino, porque ellos se quedaron en la dispensación de la ley y no se movieron a la nueva dispensación, la dispensación de la gracia que estaba comenzando, esa dispensación del reino de los cielos, con un nuevo mensajero dispensacional, el Señor Jesucristo. Y por esa causa el Señor Jesucristo les dijo: vosotros sois ciegos, guías de ciegos. Ahora ellos no estaban ciegos a la primera dispensación. Ellos estaban ciegos porque no podían ver la segunda dispensación y a su mensajero dispensacional y el mensaje dispensacional que estaba comenzando. Y por esa causa eran ciegos a la nueva dispensación, eran ciegos al nuevo mensajero dispensacional, eran ciegos al nuevo mensaje dispensacional también. Por esa causa el Señor Jesucristo les dijo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque había comenzado una nueva dispensación y las personas estaban llamadas a moverse a esa nueva dispensación para recibir todas las bendiciones de Dios. Y el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta, recibe todo el beneficio para el cual Dios lo ha enviado, lo recibe el que recibe a ese profeta. Por eso Jesús decía: el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. Y el que me rechaza a mí, no me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Ahora vean ustedes las bendiciones de la segunda dispensación. No las podían recibir las personas que se quedaran en la primera dispensación, porque la primera venida del Señor y su ministerio y su sacrificio en la cruz del Calvario no se llevó a cabo en la dispensación de la ley, se llevó a cabo en la dispensación de la gracia. Y las personas que se quedaron en la dispensación de la ley continuaron con sus sacrificios de sus corderos y machos cabríos, porque eso era lo que había en la dispensación de la ley. Pero en la dispensación de la gracia estaba un cordero, y Juan, cuando lo vio y cuando lo presentó, al ver a Jesús dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él llevó a cabo esa obra en esa nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Por lo tanto, para recibir el beneficio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, tenían que moverse a la dispensación
de la gracia, la dispensación donde estaba no un cordero literal, no un macho cabrío literal, sino el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Así es que ellos no podían ver estas cosas, por lo tanto, en sus pecados ellos iban a morir, porque ya delante de Dios no funcionaba un cordero literal ni un macho cabrío literal. Nada de eso funcionaba delante de Dios, porque ya Dios había cambiado de dispensación. Y cuando hay un cambio de dispensación, hay un nuevo programa para la raza humana. Y fuera de ese programa, Dios no trata con ninguna persona. Así es que podemos ver lo que son los cambios de dispensaciones, lo que son los cambios de edades, lo que son los cambios de mensajes, lo que son los cambios de mensajeros, de edades o de dispensaciones. Y nosotros, en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, estamos experimentando un cambio de dispensación, de la dispensación del Evangelio de la gracia y del Evangelio del reino de los cielos, que es el Evangelio de la gracia. De esa dispensación del reino de los cielos, la dispensación de la gracia, se está cambiando en el programa divino a la dispensación del reino. La dispensación del reino con el Evangelio del reino. El Evangelio del reino trae a todo hijo de Dios el programa correspondiente para la redención de nuestros cuerpos, para la transformación de nuestros cuerpos y para la resurrección de los muertos en Cristo. Y así como el pueblo hebreo estaba esperando la resurrección de los santos del Antiguo Testamento bajo la dispensación de la ley, y nunca pudieron ver que se cumplió esa promesa en tiempos pasados, aunque se llevó a cabo la resurrección de los santos de los escogidos del Antiguo Testamento cuando el Señor Jesucristo resucitó. Pero la resurrección de los santos del Antiguo Testamento estaba señalada en el programa de Dios para la segunda dispensación, la dispensación de la gracia. Los que se quedaron en la dispensación de la ley no pudieron ver a los santos resucitados y reconocerlos y recibir a los santos resucitados. Ni siquiera pudieron ver al Señor Jesucristo ya resucitado. ¿A quiénes les apareció el Señor Jesucristo? A los que estaban en la dispensación de la gracia, a los que habían pasado a la dispensación de la gracia, la segunda dispensación. No dice la Escritura que le apareció al sumo pontífice, a los doctores de la ley, a los fariseos y saduceos, sino a sus discípulos que estaban en una nueva dispensación. Y también los santos del Antiguo Testamento resucitaron en la nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Ya la resurrección que tenía que ocurrir en la dispensación de la gracia ya se llevó a cabo. Fueron los santos del Antiguo Testamento con el Señor Jesucristo, el mensajero dispensacional de la dispensación de la gracia. Así es que vean ustedes cómo se cumplen las promesas divinas, y algunas personas ni siquiera se dan cuenta de lo que se está cumpliendo en el programa divino. Ahora el mundo gentil, el mundo cristiano,
el cristianismo, bajo la segunda dispensación, la dispensación de la gracia, así como el judaísmo estaba esperando la resurrección de los muertos, el cristianismo está esperando la resurrección de los muertos en Cristo de las edades pasadas y algunos que han muerto en este tiempo final. Pero la resurrección de los muertos en Cristo corresponde a la dispensación del reino, con el mensaje del reino que es la trompeta final. Es la gran voz de trompeta que llama y junta a todos los escogidos para la gloriosa resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que estamos vivos. A través de las edades pasadas, la gran voz de trompeta o trompeta final, que es el evangelio del reino, nunca fue predicado, nunca sonó en las edades pasadas. Por eso no se llevó a cabo en las edades pasadas la resurrección de los muertos durante la segunda dispensación de la gracia. La resurrección de los muertos en Cristo no se llevó a cabo porque corresponde para el fin del tiempo, para el tiempo de la trompeta final, o gran voz de trompeta que llama y junta a todos los hijos de Dios para nuestro regreso a la vida eterna, para nuestro regreso a un cuerpo eterno. Y todo esto Él lo lleva a cabo llamando y juntando a los escogidos con la gran voz de trompeta bajo el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Elías en su quinta manifestación y el ministerio de Moisés en su segunda manifestación, trayéndole al pueblo el mensaje dispensacional del evangelio del reino y comenzando así la dispensación del reino, la dispensación en la cual han de resucitar todos los muertos en Cristo, y los que estamos vivos seremos transformados y entonces habremos regresado a la vida eterna con un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad y así recibir nuestra herencia, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que para recibir nuestra herencia necesitamos el cuerpo nuevo, el cuerpo eterno. Necesitamos la redención de nuestros cuerpos, y para que se realice todo este programa divino, el Señor Jesucristo envía el ministerio de sus ángeles, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías en su ángel mensajero, en su último profeta mensajero, para así llamar y juntar a todos los escogidos. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 encontramos aquí a quien envía el Señor Jesucristo para darle a conocer todas estas cosas a los siervos de Dios, a los hijos de Dios. Apocalipsis capítulo 22 verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Cuando Dios envía un profeta a la tierra, envía un espíritu de profeta de la sexta dimensión, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, y lo envía y lo coloca en carne humana, y entonces sobre la tierra está un profeta enviado de Dios con las dos conciencias juntas, que puede ver en esta dimensión y puede ver en la dimensión divina, y puede escuchar la voz de Dios, puede escuchar de parte de Dios su palabra, el mensaje
que corresponde a ese tiempo y luego comunicárselo a los seres humanos. Ahora vean ustedes, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder en este tiempo final son dadas a conocer, mostradas por el ángel mensajero del Señor Jesucristo, el cual viene con el doble ministerio de Moisés y de Elías, con una doble porción ministerial. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, también el Señor Jesucristo confirma este ángel mensajero que Él envía para darle a conocer estas cosas a los hijos de Dios. Dice Apocalipsis 22, verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía el Señor Jesucristo? Para todas las iglesias, para todos los hijos de Dios, para todos los siervos de Dios, a su ángel mensajero, a su último profeta mensajero, con el espíritu y virtud de Moisés y de Elías, para dar a conocer las cosas que deben acontecer en este tiempo final, las cosas que están en el programa divino para llevarse a cabo en este tiempo final. Él es el que da a conocer que una nueva dispensación ha comenzado. Él es el que trae el mensaje de la tercera dispensación del reino. Él trae el mensaje del evangelio del reino y con él da a conocer todas las cosas que deben acontecer en la dispensación del reino. Y así prepara a cada hijo de Dios para la redención de su cuerpo, porque la redención de nuestros cuerpos es la única esperanza que nosotros tenemos para vivir eternamente. Sin un cuerpo transformado, sin un cuerpo eterno, incorruptible, ninguna persona puede vivir eternamente. El Señor Jesucristo tiene ese cuerpo y Él ha dicho en su palabra que tendremos un cuerpo nosotros a imagen del Señor Jesucristo. Y entonces se habrá realizado la redención de nuestro cuerpo. Esa es nuestra esperanza para vivir eternamente. Y tiene un programa que llevarse a cabo para realizarse la redención de nuestro cuerpo. El programa que hemos visto a través de la Escritura. Hemos visto que Él envía a su ángel mensajero con gran voz de trompeta, con esa trompeta final, para llamar y juntar a todos los escogidos y así preparar a todos los escogidos, darle la fe para ser transformados y luego ser trasladados conforme a la promesa del Señor. Así es que tenemos de parte de Dios un programa divino llevándose a cabo, el programa divino de la tercera dispensación, la dispensación del reino, en donde se da a conocer al Señor Jesucristo en su obra de reclamo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá. La dispensación de la gracia con el evangelio de la gracia dio a conocer al Señor Jesucristo como Cordero de Dios en su obra de redención con su sangre en la cruz del Calvario. Y
el mensaje del Evangelio del reino en la tercera dispensación da a conocer al Señor Jesucristo como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa. Por lo tanto, Él lleva a cabo su obra de reclamo para la redención del cuerpo, la redención del cuerpo de los hijos de Dios. Y en este tiempo final, en el cual nosotros estamos viviendo, ha comenzado la tercera dispensación, la dispensación del reino, y tenemos el Evangelio del reino, el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, el mensaje que llama y junta a todos los escogidos de entre los gentiles primeramente, y luego llamará y juntará a 144,000 hebreos de medio del pueblo de Israel, los llamará y los sellará con el sello del Dios vivo. Ese es el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, el cual aparece también en Apocalipsis capítulo 7, verso 2, que aparece con el sello del Dios vivo. Dice: y vi subir de donde nace el sol a otro ángel con el sello del Dios vivo, y clamó a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y en Apocalipsis capítulo 14 ya aparecen llamados, juntados y sellados con el sello del Dios vivo en sus frentes. Y dice así, Apocalipsis capítulo 14, verso 1: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Ya habían sido llamados, juntados y sellados con el sello del Dios vivo por el ángel con el sello del Dios vivo. ¿Y por qué es tan importante este recogimiento de todos los hijos de Dios, de entre los gentiles primeramente y luego de entre los hebreos también? Veamos aquí en la Escritura lo importante que es ser llamado y juntado y sellado con el sello del Dios vivo por el ángel con el sello del Dios vivo, que es el ángel del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 9, verso 1 en adelante, podemos ver por qué es tan importante este sello del Dios vivo. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente ¿a quiénes? Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Ve usted lo importante que es recibir el sello del Dios vivo en sus frentes?
porque las plagas no podrán tocar a los que tengan el sello del Dios vivo en sus frentes. Pero toda persona que no tenga el sello del Dios vivo en sus frentes, dice, sino solamente los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Los que no tengan el sello de Dios en sus frentes recibirán estas plagas que han de caer sobre la raza humana durante la gran tribulación, que serán 3 años y medio que han de estar manifestados aquí en la tierra, conocidos estos 3 años y medio como la gran tribulación, como el día de venganza del Dios nuestro, como la hora de la ira del Cordero. Vean ustedes también aquí en el capítulo 6, verso 12 en adelante, las cosas que han de acontecer sobre la tierra para todos aquellos que no tengan el sello del Dios vivo en sus frentes. Dice Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 17, miré cuando él abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El gran día de la ira del Cordero. Ese es el tiempo en que caerán estas plagas sobre la tierra, y toda persona que no haya recibido el sello del Dios vivo recibirá de estas plagas conforme a la Escritura. Ahora es necesario que cada hijo de Dios, cada escogido en este tiempo final, escuche el mensaje de la trompeta final, de la gran voz de trompeta, y sea recogido y preparado para la redención de su cuerpo, para esa transformación de su cuerpo, en donde las plagas no podrán llegar, en donde no habrán plagas, no habrán enfermedades, no habrán problemas que puedan llegar a esos cuerpos, porque son cuerpos eternos que hemos de recibir conforme a la promesa divina. No llegará a esos cuerpos la radioactividad, no llegará a esos cuerpos estas plagas apocalípticas, porque ya estaremos redimidos. Nuestros cuerpos ya estarán en una condición glorificada, en una condición eterna, para vivir por toda la eternidad. Esta es la esperanza, la única esperanza de los escogidos, para que las plagas apocalípticas no caigan sobre ellos. Y para recibir nuestro cuerpo, hemos visto que el Señor dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es el ángel del Señor Jesucristo con el mensaje de la trompeta final, gran voz de trompeta, con el evangelio del reino, dando testimonio de las cosas que han de acontecer en este tiempo final, las cosas que han de acontecer en esta tercera dispensación que ha comenzado. Los juicios caerán para los que estén
en otra dispensación que no sea la dispensación del reino. Así como cayeron los juicios allá en Israel, el juicio sobre Jerusalén cayó sobre ¿quiénes? Sobre los que estaban bajo la ley. Pero los que estaban bajo la gracia, la dispensación de la gracia, aquel juicio no cayó, porque el Señor les dijo: cuando ustedes vean a Jerusalén cercada de ejércitos, ha llegado su destrucción. Pues Él había dicho, cuando lloró sobre Jerusalén, dijo: si tan solo en este tu día tú conocieses lo que toca tu paz, mas está encubierto de tus ojos. Por lo tanto, vendrán días cuando harán esto y lo otro. O sea, te estrecharán, te cercarán con ejércitos, matarán a tus hijos dentro de ti. Y había dicho: y no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Estos juicios cayeron sobre los que quedaron en la dispensación de la ley, sobre el sumo sacerdote, sobre los doctores de la ley, sobre los fariseos, sobre los saduceos, y podían meterse al templo y orar para que Dios tuviera misericordia de ellos, pero ya ellos habían rechazado la misericordia de Dios que estaba manifestada en el Señor Jesucristo, el mensajero dispensacional de la nueva dispensación. Así es que vean ustedes, los juicios al final de una edad caen sobre esa edad que pasó, y al final de una dispensación y comienzo de otra, los juicios que son 7 veces mayores. Y cuando se dice 7 veces, eso no tiene límites. O sea, son los juicios en toda su plenitud. Caen esos juicios sobre los que quedan en la dispensación que ha terminado, y los que han pasado a la nueva dispensación siempre han escapado y escaparán de los juicios que han de caer. Por eso el Señor Jesucristo dijo en San Lucas capítulo 21, verso 36: orad en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir, de esos juicios que han de caer, de los cuales Él estuvo hablando, y estar en pie delante del Hijo del Hombre, estar en pie delante del Hijo del Hombre en su segunda venida con sus ángeles, en una nueva dispensación, en la tercera dispensación, la dispensación del reino. Ahora, la esperanza de los escogidos está en Dios y en el cumplimiento de Dios de todo lo que Él prometió para este tiempo final, para la transformación de nuestros cuerpos, para la redención de nuestros cuerpos. La esperanza de los escogidos es tener un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno, en donde las plagas no llegarán, en donde los juicios no llegarán. Esta es la esperanza de los hijos de Dios, de los escogidos. Es la esperanza de la redención del cuerpo, lo cual hemos visto, y hemos visto el programa para la redención de nuestros cuerpos. Fuera de ese programa, Dios no tiene otro programa para la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos e incorruptibles,
y para la transformación de nuestros cuerpos, para la redención de nuestros cuerpos. Hemos visto su programa para la redención del cuerpo de los hijos de Dios, para la redención de nuestros cuerpos. Le damos gracias a Dios por sus bendiciones, le damos gracias a Dios porque ya ha comenzado el programa para la redención de nuestros cuerpos. Dios nos continúe bendiciendo, Dios nos guarde, nos proteja, nos dirija y pronto realice Dios la redención de nuestros cuerpos, o sea, nuestra transformación como Él ha prometido, y pronto entonces tengamos el cuerpo eterno. La redención del cuerpo, de nuestros cuerpos. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Pasen todos muy buenas noches. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta una próxima ocasión.